El 29 de mayo de 1927, tras varios aplazamientos, se procedió, o más bien se intentó llevar a cabo, la elección de la Junta de la Casa del Estudiante, que había sido creada el año anterior en la ciudad de Bogotá. En efecto, la Ley 33 de 1925 creó en Colombia la Fiesta del Estudiante y los carnavales y reinados se establecieron en las principales ciudades del país bajo el auspicio de diversas asociaciones estudiantiles. Los fundadores de la Casa del Estudiante fueron principalmente algunos profesores y estudiantes de la Universidad Libre de Bogotá, existente desde 1913. Los primeros fondos recaudados se disiparon rápidamente para la celebración del carnaval que los jóvenes y no tan jóvenes realizaron del 10 al 26 de julio de 1926. A principios de 1927, la situación se había vuelto crítica. La Casa del Estudiante estaba en peligro de quebrar cuando, bajo los auspicios de la reina Emilia, se tuvo la idea de invitar a los estudiantes católicos, es decir, los estudiantes de las escuelas del San Bartolomé, La Salle, el Instituto Técnico y la Escuela Normal Superior. Estos tres últimos centros estaban bajo la dirección de los hermanos de La Salle, y gracias a esta asociación entraron 800 pesos en las arcas de la casa, lo que permitió considerar sin mucha preocupación la celebración del próximo carnaval en el mes de julio. En particular, los miembros de la Junta propusieron una excursión a la ciudad de Cartagena, pero lo que era realmente importante para los miembros de la Junta era permanecer en el cargo después de la recaudación de los fondos, anunciando que ese año no iban a haber elecciones. El tema que surgió con respecto a las elecciones que se debieron hacer y que no se hicieron, rápidamente produjo un estado de tensión que dio lugar a disturbios en las calles. Para restablecer el orden, durante los días 14 y 15 de mayo fue necesario llenar las calles de patrullas de policías que en algunos casos hicieron uso de la violencia con sus bolillos y sus rifles. Algunos estudiantes recibieron disparos y algunos otros resultaron gravemente heridos. Otros fueron enviados a prisión durante 2 o 3 días. Incluso el presidente de la República se vio envuelto en las agitaciones. Un grupo de estudiantes exigió que se le retirara la cátedra de Derecho Institucional, que de hecho ya no ocupaba el presidente Miguel Abadía Méndez. Finalmente, un acuerdo se hizo bajo la base de que las elecciones en las que se permitiría la participación de los nuevos miembros debería tener lugar el domingo 29. De hecho, cada facción, y en particular la Universidad Libre, movilizó sus fuerzas, es decir, estudiantes de entre 13 a 17 años, en algunos casos desde las 11 de la mañana. Desafortunadamente, no todo transcurrió en orden y la tranquilidad que era necesaria para exigir la participación de los estudiantes en las votaciones no fue posible de lograr. Una de las urnas de las elecciones fue quemada bajo la complicidad, se decía, de varios miembros del gobierno. El Tiempo, el periódico liberal dirigido por los hermanos Enrique y Eduardo Santos, resume la jornada del 29 de mayo de la siguiente forma. En las elecciones de estudiantes de ayer se cometieron fraudes sin precedentes en la historia del sufragio. Varias urnas fueron quemadas por combustión interna. Se perdieron varios registros. Una de las urnas se perdió. La actitud loable de las Fuerzas Armadas anuló las elecciones. De hecho, según las fuentes más informales, había un máximo de 400 estudiantes de la Universidad Libre frente a 1.200 estudiantes pertenecientes a las organizaciones católicas. Al final de la jornada, varios grupos liberales que se vieron involucrados en los disturbios no permitieron que se tuvieran en cuenta los votos de los estudiantes católicos, proclamando que solo se tuvieran en cuenta los votos de los estudiantes de la Universidad Libre. El 27 de junio de 1927, El Espectador, uno de los principales periódicos de Bogotá, publicó una caricatura que representaba
representa a un clérigo con una gorrita cuadrada cómodamente sentado en una silla forrada en cuero que recuerda el estilo mobiliario del siglo XVI español, junto a un joven de rodillas, sus manos en el rostro en posición orante. La caricatura alude al día 29 de mayo de 1927. Dice el penitente: acúseme, padre, de que yo fui quien inventó las urnas inflamables. El confesor le responde: pues, hijo mío, acuérdate de mí, tú serás presidente de la República. La obra tiene por título Confesión de boca y satisfacción de obra. Esta es al menos una interpretación fiel de los hechos a los cuales hemos hecho referencia: la elección de la nueva junta de la Casa del Estudiante de la ciudad de Bogotá. Esto, por supuesto, es una síntesis de la situación política que estaba viviendo el país, cuando por casualidad la población se estaba interesando cada día más por la obra que estaba llevando a cabo el gobierno. Pero en tiempo normal, el periodo de votaciones era víctima de una completa indiferencia. Tal vez esto se deba a la influencia aún predominante del clero. La consecuencia inmediata de estos acontecimientos fue que los estudiantes de las organizaciones católicas organizaron su propia casa del estudiante bajo los auspicios del nuncio Paolo Giove, llamada la casa Padre Félix, en honor al jesuita Félix Restrepo, ya que la unión con los liberales no había sido posible. Esto deja entrever que las votaciones realizadas en Colombia eran víctimas de la más completa indiferencia. Esta indiferencia no impidió en ningún modo, sino por el contrario, la unión más o menos clara entre las autoridades y varios agentes civiles agitadores que se infiltraron en los círculos del electorado del Partido Liberal y del Partido Conservador. Varios observadores señalaron que las ideas y los programas habían dejado de contar en la política colombiana y la política pasó a ser solamente una cuestión de ambición personal.